A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. El tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de las fracturas dentofaciales. Y aprovechando que estamos en la época de vacaciones o entrando a vacaciones, muchos pacientes y sus familias, sus hijos, van a salir de vacaciones, entran a cursos vacacionales, comienzan a practicar algún deporte de forma continua. Entonces son más comunes los traumatismos de tipo dental y facial, ¿sí? Por eso a continuación vamos a mostrar un pequeño video de uno de los traumatismos dentales más comunes que se da, que se trata de una abulsión dentaria y cómo tratarla, ¿sí? Por abulsión dentaria denominamos la salida completa tanto del diente como de su raíz. Aquí vamos a observar un niño que se cae, sufre un golpe y como reacción de ese golpe el diente sale abulsionado, ¿sí? Desprendido de su alvéolo. Es importante mantener la calma cuando ocurre esto, ¿sí? Retirar el diente si es que es posible con guantes, si no, obviamente no coger la raíz con los dedos, ¿sí? Solo si está muy sucio, limpiar con agua, un chorrito de agua nada más. No manipular el diente ni tratar de quitar impurezas, ¿sí? Para supervivencia del diente hasta que lleguemos donde el odontólogo se recomienda colocarle en suero fisiológico en leche o en una gasa de vidrio en suero fisiológico, ¿sí? Y acudir lo más pronto donde un odontólogo. También venden unos recipientes especiales que tienen una solución especial que mantiene la vitalidad del diente. Y si el niño es mayor, como se ve en la foto, y no se traga, el mejor medio que puede mantenerlo es dentro de la boca. Y acudir lo más pronto posible al odontólogo para ver el tratamiento que se debe realizar a continuación. Si es la reimplantación, en muchos casos, no hay cómo reimplantar el diente, sí hay que dar indicaciones al paciente en caso de que el diente se reposicione del orificio de donde salió, sí, pero es muy importante actuar tempranamente. Contamos hoy con la presencia del doctor Jorge Luis López. Muchas gracias, doctor Castillo, por la invitación al programa. Si bien la abulsión es la pérdida completa o la salida de la cavidad del alvéolo por un traumatismo, más frecuentemente en los niños que en los adultos, hay que hablar que el tiempo que se tiene para reimplantar un diente es máximo de 1 hora. Eso sería como máximo. En caso contrario, pasado esta hora, 60 minutos de tiempo, prácticamente reimplantar el diente no tendría ya un objeto. Eso en lo que corresponde a las abulsiones, pero no solo hay este tipo de traumatismo dental, dentoalveolar o dentofacial, también existe otros tipos de traumas que vamos a ver a continuación en imágenes, que son hay fracturas de tipo coronaria, esmalte dentina, fracturas con exposición pulpar y fracturas de la raíz. En la valoración de la fractura de la raíz hay que valorar bien si es a nivel tercio medio, si puede ser rehabilitable, caso contrario tendrá que ser extraída la pieza dental completa. Si es un niño, pensar en un elemento protésico de reemplazo hasta que termine su crecimiento y poder generar o colocar un implante dental, ¿no? Eso en lo que respecta a fracturas. Hay una clasificación también que vamos a ver a continuación. Esta es la frecuencia. Por lo general, los niños que están en vacaciones, hablamos de caídas en el hogar, de bicicletas, deportes de contacto. También refiere mucho al maltrato infantil. En los adultos, en cambio, los accidentes de tránsito, las caídas, desmayos, alcoholismo,
las agresiones, los accidentes deportivos y frecuentemente más bajo es los accidentes laborales. Eso en lo que respecta a las fracturas dentalveolares, que son las principales o las que más se suscitan en lo que es de tipo dental, ¿sí? Con mayor frecuencia en los incisivos superiores, en un 40%, la prevalencia es de entre 8 a 15 años de edad, este es el promedio, por eso tú bien decías, de en los niños o en los chicos que en ocasiones tienden mayor a tener este tipo de problemas. La mayoría de fracturas dentalveolares se presentan en forma aislada e involucran el diente y el ligamento que lo rodea. Ese es aquí tenemos un caso de un diente que hubo fractura dentoalveolar, ¿sí? Seguimos viendo en las imágenes. También vale aclarar que en esta clasificación hablamos que es la fractura coronaria complicada y sin complicación, que es prácticamente cuando involucra la pulpa. La pulpa o el nervio, ¿no es cierto? Hay un sangrado dentro del nervio. Esto ya es una fractura complicada, tratamientos de endodoncia, si es que es rehabilitable, con tejido protésico o extracción de la pieza dental. Claro, hay que evaluar bien el caso, bien el tipo de fractura, el nivel de la fractura, especialmente si es fractura radicular. Muchas de estas, las soluciones son un poco más complicadas. En caso de fracturas que sean horizontales de raíz, prácticamente la pieza está perdida, ¿sí? Entonces hay que evaluar bien el caso, dar la mejor opción al paciente. Y ahí tenemos aquí podemos observar también la clasificación, los tipos de fractura, como se observa acá, lo explicaba el doctor López. Fractura del esmalte, que involucra también ya dentina, que involucra ya la pulpa en la corona y también ya al nivel de las raíces, las fracturas radiculares. Aquí se puede observar una fotografía de una fractura un poco más complicada porque está comprometida la pulpa, está comprometido el nervio del diente, entonces en ese caso va a ser necesario un tratamiento de conductos para devolver al diente su función. ¿Sí? La luxación intrusiva. Mucho hablamos también de que las piezas se salen, como hace un rato. Pero esto también es la intrusión, puede irse hacia adentro la pieza, ¿sí? Hacia la profundidad, por el trauma se va hacia adentro, en dirección axial, que se llama. Esta lesión va acompañada por comunicación o fractura de la cavidad dentalveolar, es decir, el hueso también se fractura y la pieza se va hacia adentro. Muchas veces esto pierde la vitalidad pulpar también. Y muchas veces en estos casos hay que extraer la pieza o tratar de volver a colocarla o traccionar con aparatos de bracket, de ortodoncia, para no producir un daño o producir anquilosis de la pieza y que se quede pegada al diente, ¿no? ¿Sí? Seguimos viendo en imágenes. Aquí está lo que hablabas, la abulsión dental, el plazo máximo de 1 hora. Es preferible al diente ni siquiera toparlo. Yo a veces las indicaciones que dan, que lo laven un poco, que si está muy sucio, mejor no hacerle nada. Es preferible llevarlo tal como está. Si se tiene el tiempo para alcanzar en 1 hora, ferulizar 1 mes, que ese es lo ideal. Ferulizar 1 mes, es decir, con alambre, resina, se lo cementa para que produzca. Igual quizás haya que hacer endodoncia. Claro. Hay muchos literatura que habla de que se puede hacer la endodoncia manualmente, es decir, sacarle el nervio por fuera, pero no comparto mucho esto porque la verdad se pierde mucho tiempo y es preferible mantener vivo el ligamento periodontal del diente. Son células que están alrededor de la raíz, por eso es que la raíz no debe ser manipulada bajo ninguna forma. Y también esa pieza tiene que estar en evaluación constante porque puede desarrollar, con el tiempo puede reabsorberse. Esa pieza reimplantada puede reabsorberse, puede anquilosarse también. ¿Qué decía anquilosis? Que se une fijamente con el hueso, es decir, ya no hay el ligamento que le rodeaba, sino se une con el hueso, forma parte de la estructura de él. Entonces puede ser las dos cosas que suceda con ese diente. Bueno, 3 no. Una se podría perder, ¿sí? Se podría llegar a infectar, así sea con endodoncia. Otra se podría comenzar a reabsorber y otra se anquilosa. Entonces son algunas condiciones que puede el diente desarrollar durante el tiempo, por eso tiene que ser evaluado constantemente un diente que sufrió cualquier tipo de estos traumatismos, sea abulsión, sea extrusión, sea que se movió para un lado, para el otro, tiene que estar en constante observación. Sí, tiene que ser una evaluación radiográfica mínimo al mes, luego a los 2 meses, para tener un correcto chequeo de esto, ¿no? En el tratamiento que vemos de los fracturas dentoalveolares,
Este tipo de fractura se puede resolver simplemente con estética resina, dental, claro, ¿no? Resinas, restauración con resina se compuesta. puede hacer algunos tratamientos, no es algo Coronas complicado. también en algunos casos, pero Exacto. sí hay formas de resolverla que no son tan complicadas. Vamos Sí. a ver en las siguientes imágenes también. Mira, aquí está ferulizado, aquí hay una fractura dentoalveolar ya desplazada. Aquí también importante de estas fracturas que también involucran diente y hueso, ¿sí? Sí, por eso A se diferencia de feruliza las- y se endereza. Se utiliza barras de Erich o diferentes tipos de Claro. tratamiento, porque aquí ya esto Y no se tipo- va a reponer. Claro, pues normalmente, claro, con un tratamiento ordinario no se va a reposicionar. Entonces toca hacer maniobras ya un poco más complicadas para reposicionar los dientes y el hueso en su posición original. Y niños esto muchas veces hay que sedar, ¿no? Porque Claro. el niño no te va a colaborar, es muy difícil, aprensivos, y esto ya habrá que hacer en quirófano o sedación intravenosa en el niño para poder Realizar una buena técnica, exactamente, una manipulación. buena técnica, a menos que el niño colabore. Sí he hecho casos en los que ha habido, que son niños de 8 o 9 años que se pudo colocar anestesia y se pudo reducir, pero son muy pocos los casos, ¿no? Seguimos viendo. Vamos a ver las imágenes. Aquí Aquí hay se una ve gráficamente la fractura. ¿Sí? Mira, ahí está la pieza. Hubo que extraer, ¿por qué? Porque había en el tercio inferior estaba fracturado. Claro. Entonces ya no era rehabilitable. Los otros dientes que sí También lo estaban eran. móviles, pero también estaban móviles, después estaban Exactamente. ferulizados, sí tenían ligera movilidad, no comprometían la raíz, entonces se ferulizaron para disminuir la movilidad. ¿Sí? Aquí ya tenemos en frecuencia en todo lo que es fracturas dentofaciales, las fracturas que más ocurren son las dentoalveolares en el área odontológica, ¿no? Pero también existe este tipo de fracturas a nivel facial, maxilofacial, que son las que comprometen. Por ejemplo, una fractura de órbita es clásico, las fracturas por pelotazo, por el pelotazo o también. por golpe de puño cerrado. En estas épocas los golpes por pelota de tenis, pelota de fútbol pueden producir un edema periorbitario y fracturar el piso de la órbita, lo que se llaman fracturas blowout, ¿no es cierto? Este tipo de fracturas, el ojo se inflama y revienta los huesillos que hay adentro del cráneo. Eso es fractura y eso hay que operar. No siempre, pero una buena valoración cuando haya un traumatismo orbitario. En frecuencia, las fracturas con mayor ocurrencia en el área facial están las fracturas nasales. Los huesos propios de la nariz. Sí, los huesos propios de la nariz, están las fracturas orbitarias, está la fractura, en menor grado, las fracturas mandibulares, las fracturas maxilares. Todas estas ocurren cuando los impactos son mayores. Por eso no hemos hablado mucho más que de fracturas dentales y orbitarias, que son las que con mayor frecuencia ocurren, incluso nasales, las que más ocurren en las áreas en el campo de este tipo de deportes, vacaciones, etcétera. Ya hablamos de una fractura mandibular. He visto casos de fracturas de cóndilo mandibular cuando pacientes en las piscinas, por lo general jugando o nadando, o se caen en las piscinas, se resbalan, tienden a tener un golpe en el mentón. Este golpe en el mentón rompe los cóndilos mandibulares, o puede romper, o las fracturas mandibulares. Por eso es importante en la natación tener mucho cuidado, usar zapatos especiales, porque es una de las fracturas que puede haber en fractura condilar, fractura mandibular, y obviamente también el riesgo de fracturas dentales. En lo que respecta a la natación, a la piscina, en lo que respecta a los deportes con pelotas, ahí los traumas a nivel orbitario son los de mayor importancia en el área dentofacial, ¿no? Eso es lo que podemos aclarar de este tipo de lesiones, y que tome la gente en cuenta que hay medidas de protección para evitar ciertos traumatismos en el área deportiva, ¿no? Y claro, en el uso área de protecciones, digamos, si va a montar bicicleta, uso de cascos, de tobilleras, coderas, muchas veces ayuda bastante a protegerse de una caída con las manos, entonces ayuda bastante las protecciones en las manos. Todo lo que es el tema de los cascos, gafas, también pueden ayudarnos a reducir el impacto, a proteger la zona orbitaria y el ojo. Entonces,
sí recomendamos a los papás que tengan en cuenta estas medidas de cuidado. Obviamente no vamos a poder protegerlo de todos, pero sí reducir la incidencia y el riesgo de que se produzca algún tipo de estas fracturas dentofaciales o dentoalveolares que hemos visto en el programa. También es importante que si es que un niño, una persona, un adolescente, un adulto sufre algún tipo de estas alteraciones, acuda donde el odontólogo, ¿sí? Si es que ya ve que es algo obviamente ya facial que involucra órbita, acudir directamente al hospital para que le valoren para ver si no hay fracturas de hueso, si no comprometen otro tipo de tejidos y estructuras. Sí, eso también es muy importante. Y bien, lo importante aquí también es que el público televidente sepa qué hacer o los primeros auxilios que debemos dar a la persona que sufre un traumatismo dentofacial. Muchas veces nos desesperamos o no sabemos cómo actuar ante este tipo de situaciones, sea un traumatismo dentoalveolar o sea un traumatismo de tipo facial. La primera emergencia que se debe tener cuando hay un trauma, cuando hay un golpe, cuando hay una caída, es primero ver el estado consciente de la persona. Eso es importante, porque puede haber sufrido también un trauma cráneoencefálico, un trauma dental, solo por un trauma dental puede haber también sufrido un trauma cráneoencefálico. Ahora está respirando el paciente. Exacto. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta de qué es lo que pasó y ayudar a esa persona siempre y cuando estemos en capacidad. Si no, es preferible no meterse a hacer nada que no sepamos. En el caso de que hablábamos del diente, lo primero es asistir a la persona. Claro, puede ser que esté sangrando y la sangre es bastante escandalosa, ¿no? Más que nada hace mucho escándalo, uno se asusta viendo tanta sangre. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso de que se vea que el niño está sangrando bastante, obviamente? Muerda lo que tenga. Muerda un pañuelo, muerda una gasa si es que tiene, o muerda algo limpio para evitar hemorragia. Eso es lo primero. Morder, hacer una compresión morder para que no esté el sangrado constante. No escupir. Eso también es otra clave. El paciente comienza a escupir, claro, está escupiendo y sigue sangrando. Exacto, y sigue entonces sangrando, se asustan y dicen, mi hijo se va a desmayar o tanta sangre que perdió. Y es por lo que está escupiendo. No escupir. Muerda algo duro y con eso hacemos bastante en el trámite de ayuda al paciente. Quería hablar también de una de las cosas que si bien no es trauma, muchas veces no es trauma, no es un golpe, pero ocurre mucho, sobre todo en esta época en que los niños, los chicos están de vacaciones, a veces están sin los padres y que ocurre mucho las subluxaciones mandibulares, es decir, que se quedan con la boca abierta porque comieron algo muy grande, abrieron demasiado la boca y de repente no pueden cerrar la boca. Y esta es otra de las emergencias que ocurre sobre todo en gente joven y gente adulta, bueno, que no tiene piezas dentales, etcétera. En esta época ocurre mucho las subluxaciones, quedarse con la boca abierta, el cóndilo se va hacia atrás y se queda detrás de la cavidad glenoidea y no puede regresar. Y esto muchas veces asusta a las personas. Hay una maniobra que se llama Denelaton, que en la cual algunos la saben hacer, otros no. Es preferible dejarla ahí y acudir inmediatamente al especialista, ¿sí? Si un odontólogo lo sabe hacer, pues en buena hora. Deberíamos todos saber hacer esta maniobra para poder regresar el cóndilo a su lugar y luego vendarlo. Una reducción, lo que conocemos como una reducción. Exacto. Y eso también es muy importante aclarar como tipo de emergencias en todo esto que es dental y dentofacial. ¿Y en algún caso aplicar algún vendaje, alguna medicación está indicado en algún tipo de fractura o inmediatamente, digamos, que ocurre un balonazo, alguna cosa? ¿Qué está indicado a hacer? Lo primero, por ejemplo, un paciente que recibe un balonazo, que está edematizado el ojo, hay que llevar al especialista en cirugía maxilofacial para que analice si es que hay fractura o no, si hay visión doble o no. Lo primero que se tiene que hacer es poner hielo. Eso es lo más importante, aplicar hielo para que el edema baje, porque muchas veces no se puede valorar la inflamación. El valorar también por el oftalmólogo es importante, pero no, a veces
por valorar el oftalmólogo y el ojo, no, todo está perfecto, todo está bien. No valoran el hueso. No se valora los huesos y después resulta que el paciente está viendo doble. Pero resulta que esa visión doble no es porque el ojo se dañó. No, es porque uno de los músculos que sostiene el ojo descendió un poco, por lo que está fracturado el hueso. Se produjo diplopia, ve doble, pero porque está roto el hueso, ¿no es cierto? No es algo del ojo en sí, entonces también es un susto, ¿no? Dicen, mi hijo está viendo doble y ya el ojo es lo que está afectado. No es así, es como estamos hablando, es la musculatura del ojo que obviamente por la fractura el hueso se rompió y descendió, se movió, se desplazó ese segmento óseo que acompañaba el músculo. Entonces es una complicación que es muy común, que también suele ocurrir. Lo que decía de las piscinas también. En caso de las piscinas también, claro. Y en caso de fractura nasal, cuando los huesos de las nasales se rompen en ese mismo momento, ¿qué hay cómo hacer ese mismo rato? Igual, suele haber también detener la hemorragia. Epistaxis, ¿no es cierto? Va a haber sangrado. Es importante recalcar el tipo de epistaxis, que muchas personas hacen la compresión en la parte de acá arriba y no se debe hacer. Aquí están los huesos, ¿sí? Tiene que ser en la parte blanda, por debajo de nuestro cartílago, justo en los cartílagos nasales, exactamente, tiene que ser la compresión nasal, ¿sí? Es importante que se controle este sangrado y un poco de aplicación también puede ser muy suave de hielo, si no compresión, si solo superpuesto para evitar lo que es la inflamación, ¿sí? Y la presión, la compresión, ¿sí? ¿Es recomendable colocarle inmediatamente algo como tapón en la nariz o no? No, es preferible, a menos que el sangrado sea muy profuso, se puede colocar un tapón o un algodón, pero cuando las fracturas nasales o los huesos propios es directo el impacto, ahí va a haber un sangrado muy profuso. Entonces es preferible detener la hemorragia primero y luego acudir al especialista para que vea el problema. Que la mayoría de accidentes también son nasales, ¿no? Nasales, dentales, mandibulares. En la mandíbula, siempre que haya traumas, siempre que haya golpes, no olvidemos el descartar que haya fractura de cóndilo. Se necesita radiografía panorámica. Muchas veces el paciente dice, muerdo mal, siento mal, pero su vida, digamos, hay personas que no se limitan y siguen. Y resulta que está fracturado el cóndilo y después, y sobre todo si son niños, va a haber un decrecimiento, una atrofia de ese hueso y va a haber una anomalía dentofacial. Entonces es importante que cuando se suba este impacto sea valorado radiográficamente, sobre todo cuando es mandíbula y maxilar, radiográficamente con radiografía panorámica para determinar estos casos de lesiones, de ocurrencias que son muy frecuentes por la época escolar, por la época deportiva, por la época de vacaciones. Exactamente como hablaba el doctor. Y bueno, con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Como ya saben, siempre cualquier duda, comentario, sugerencia, si quieren agendar una cita, sí, con gusto les atenderemos. Abajo dejamos en la pantalla, se muestran los números telefónicos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.